La hija de la noche. Resumen y personajes. Laura Gallego es la escritora de este libro, en el que se relata la historia de una mujer llamada Isabel, quien vivía en un pueblo llamado Beaufort. Pero después de un tiempo decidió irse de allí en busca de su amado Philippe, un hombre rico y poderoso. Extrañamente, después de su huida, Isabel regresó al pueblo acompañada solamente de su criado Mijaíl y de un oscuro pájaro de mal agüero. A su regreso compró una mansión en las afueras del pueblo, un tanto extraño el lugar donde decidió alojarse, ya que parecía no querer tener comunicación con las personas del pueblo. Los rumores entre las personas del pueblo cada vez se hacían más notorios. Isabel, una vez instalada en la mansión, estando allí, unas mujeres curiosas que vivían en el pueblo decidieron ir a visitarla para saber el por qué y el cómo fue que ella había regresado al pueblo, y decidieron ir para poder esclarecer sus dudas. Al entrar a la inmensa mansión se percataron de que Isabel no tenía mobiliario donde se pudieran sentar un rato para poder charlar, y mejor decidieron retirarse del lugar. Pero, de regreso al pueblo, una de las mujeres dejó olvidada una de sus prendas con la que iba cubierta, y acompañada por otra de las mujeres, decidieron regresar a la mansión para así recuperar su prenda. Extrañamente, cuando entraron a la mansión, escucharon un grito que no era precisamente de un humano, sino más bien de un animal. Estas mujeres no encontraron explicación alguna de la procedencia del grito, y curiosamente había estado pasando cosas extrañas en el pueblo, como la muerte de una vaca que fue encontrada totalmente desangrada y que nadie supo cómo fue que murió. Todos estos acontecimientos traían a las personas del pueblo muy preocupadas. Ellos les atribuían los extraños sucesos a una bestia a la que ellos llamaban chupasangre. En medio de tantos rumores que se escuchaban en el pueblo, un niño, haciéndose eco de ellos, llamado Jerome, decidió ir a investigar qué era lo que realmente estaba pasando en la mansión de Isabel. Una noche escapó para ir a resolver ese gran misterio que se rumoreaba en las calles del pueblo. Así que se dirigió él solo al lugar, y cuando llegó, por una ventana que daba hacia el sótano de la casa, pudo observar a Isabel, acompañada de su criado Mijaíl, con un cuchillo ensangrentado encima de una mesa que allí se encontraba. Al ver esto, Jerome se asustó demasiado y decidió regresar al pueblo. Pero Jerome, intranquilo e intrigado por lo que vio, decidió regresar de nuevo a la mansión, ahora acompañado de unos amigos a los que le había contado la situación. Así que nuevamente se dirigió, esta vez con compañía, para averiguar el porqué del cuchillo ensangrentado. Esta vez, Jerome y sus amigos entraron al sótano de la mansión, pero no pudieron ver nada, así que decidieron regresar al pueblo, pero no sin antes salir del sótano. Jerome creyó haber oído a alguien respirar antes de ello. No pudo corroborarlo, ya que tuvieron que salir corriendo del lugar finalmente para así no ser descubiertos. Cuando estos jóvenes se dirigían al pueblo, vieron a una persona en el camino. Asustados de que los fueran a descubrir, Jerome y uno de sus amigos se lanzaron a la cuneta de la carretera, mientras el otro se escondía entre las sombras. De repente, este tercero vio como una bestia con grandes colmillos y ojos rojos se le tiraba encima.
Después de este suceso, el niño que había visto a la bestia quedó en estado de shock, mientras que Jerome le tuvieron que entablillar una pierna a causa de que al momento de tirarse a la cuneta se la rompió. Pero a Jerome no le importaba su salud. Él lo único que quería era descubrir el misterio que ocurría en esa casa y decidió volver. Cuando el padre de Jerome se dio cuenta que su hijo se había fugado para dirigirse a la mansión de Isabel, en su angustia decidió buscar al encargado de la policía del pueblo llamado Max. El padre junto a Max se dirigieron a la mansión entonces en busca de Jerome. Pero en el camino se encontraron al criado de Isabel. En los brazos de el criado de Isabel, Mijail, estaba Jerome inconsciente. Enseguida, el padre de Jerome lo tomó en sus brazos y fue en busca de ayuda al pueblo. Pero Max, el policía, de inmediato se percató de lo que estaba sucediendo y decidió seguir su camino a la mansión. Al presentarse Max en casa de Isabel, ella se dio cuenta de que el policía ya sabía toda la verdad, así que decidió enseñarle su secreto. Bajaron entonces al sótano de la mansión y allí Isabel corrió una pared oculta. Ella le mostró a Max lo que en realidad ocultaba. Allí dentro estaba Philippe, su amado, quien, según ella, se había convertido en un vampiro. Pero este vampiro era diferente, era racional y podía controlar sus instintos. Hasta podía hablar. En ese momento, la mayor preocupación de Max el policía era saber que tenían poco tiempo para salir del lugar, ya que todo el pueblo de Beaufort se dirigía hacia ellos con malas intenciones. Al enterarse de que el vampiro había sido el causante de que Jerome estuviera grave, después de haberlo mordido. Max entonces decidió que escaparían en su caballo, pero en el camino se encontraron con la turba de personas que al final se pudieron calmar al enterarse de que Jerome estaba fuera de peligro. Después de un tiempo, las cosas en Beaufort volvieron a la normalidad y con el paso del tiempo todo lo acontecido se fue olvidando, quedando todo esto en una simple historia.